Dios te bendiga, buenos días. Vamos a seguir analizando el libro de Romanos, ya en el capítulo 4, el ejemplo de Abraham. Veamos que este libro de Romanos eh, fue escrito por el apóstol Pablo, una carta que dirigió a los romanos. Vean, tendré que revisar a ver si fue escrita, porque Pablo sí pasó por Roma, ¿verdad? Tendré que analizar si esta fue. Mira, esta carta fue escrita cuando Pablo no estaba en Roma. Aquí dice claramente en el capítulo 1, versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora sí os trato. Pablo escribió esta carta fuera de Roma, pero él sí estuvo en Roma durante un tiempo, creo que estuvo como 3 años ahí. Y bueno, entonces vamos a con el capítulo 4, dice el ejemplo de Abraham. ¿Qué pues diremos que haya Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Recordemos que Abraham se la pasaba haciendo sacrificios. Esas son las obras de la ley, el sacrificio, que un palomino, que un carnero, que un espadrino y así. ¿Qué hacen con todo eso? Quemarlo. Se supone que cuando tú quemas todo eso, el olor llega a Dios y si eres bueno, pues, o si te portas bien, por así decirlo, el olor que despide tu sacrificio es agradable a Dios. Y si te portas mal, pues el olor es muy desagradable. ¿Verdad? Ahora, bueno, aquí recordemos que en un principio sí fue, ¿verdad? Pero, pero ya con nosotros con los cristianos ya no es así, ya no es sacrificio de ese tipo. Dice, porque dice la escritura, creyeron a Dios y les fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. No es el que no obra, sino cree en aquel que justifica el impío, su fe le es contada por justicia. Bueno, entonces aquí vemos primeramente una parte, que lo primero que debemos hacer como creyentes es creer. Como cristianos creer que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Verdad? Recuerden, ¿por qué hay tantas religiones en el mundo? Cada religión en el mundo dice que tiene sus propias mesías, ¿verdad? Pero por eso Dios nos pide como primer Cristo creer que Jesús es es el Cristo, el Hijo de Dios que viene a salvarnos a todos nosotros. El primer requisito, porque revisen las religiones, todos tienen su Mesías, todos dicen que ellos son enviados, ¿verdad? Entonces, aquí dice claramente al que no obra, es decir, al que no hace los sacrificios, casi como Abraham, sino cree en aquel que justifica el impío, en Jesús. Su fe les contada por justicia. Entonces aquí Pablo lo que trata de hacer es desligarse de las tradiciones y las costumbres que tenían como judíos. Y principalmente de las obras de la ley. O sea, ya como cristianos no debemos de hacer sacrificio, no tenemos que hacer sacrificio, ya no es necesario. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Es que recordemos que Pablo, siendo judío, conocía todas las tradiciones y los ritos que tenía que hacer como judíos, ¿verdad? Entonces, eh, y dice, David, de hecho David es una referencia dentro del pueblo de Israel hasta el día de hoy. O sea, si tienen que escuchar a alguien, van a hacerlo a Moisés o a David, ¿verdad? Entonces, lo que trata de hacer Pablo es decir a los judíos, ya no es necesario tantos sacrificios, ya no es necesario porque no salvan a nadie. Y le dice Pablo a los judíos, David, a quien ustedes conocen y a quien idolatran tanto, atribuye, dice, escribió bienaventurado al hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, o sea, justicia sin sacrificios. Por lo que he leído, esto va muy encaminado a los judíos.
Esta parte que les acabo de leer trata de desligar al pueblo judío de las tradiciones, de que ya no hagan tantos ritos, o sea, quemar vacas, carneros, quemar incluso trigo, así. Y recuerden, si van a Levítico, perdón, Deuteronomio, van a encontrar todos los ritos que tienen que hacer. Y Pablo trata de desligar al pueblo judío de todo eso, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado. Aquí hay algo muy interesante, cuyos pecados son cubiertos, no quitados, sino que son cubiertos. Y dice, interesante, iniquidad y pecado son similares. No creo que es lo mismo, pero son similares. Iniquidades perdonadas y pecados cubiertos. O sea, cuando una persona es totalmente limpia es porque ha sido perdonado. Pero cuando está en un proceso es que sus pecados han sido cubiertos. ¿Verdad? Hay gente que se ve aparentemente sana en la iglesia y puede hacer todo normalmente, pero no ha sido restaurada. Entonces sus pecados no han sido perdonados, sino cubiertos solamente, porque tienen más o menos paz. Versículo 8 dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado. O sea, una persona restaurada. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada por la fe por justicia. Entonces aquí Pablo que trata de decir, esto va muy dirigido a los judíos. Aquí Pablo habla del pueblo judío, circuncisión, como de los que no son parte del pueblo judío, los de la incircuncisión, los gentiles. ¿Cómo pues les fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Aquí Pablo está tratando, recordemos que en un principio eran a los judíos a los que se les predicaba, puro judío, ¿verdad? Entonces, como la iglesia primera fue constituida por puro judío, Pablo trata de ingresar a los gentiles a la iglesia, a los que no son judíos. Recuerden que en un principio hubo un rechazo muy grande de los judíos hacia los gentiles, tanto que en una ocasión a Pablo lo agarraron en Jerusalén por esa razón. Que dijeron que trató en Grecia de meter a un griego a la sinagoga. Eso no le gustó a los judíos. Bueno, entonces, como les dije aquí, Pablo trata de empatizar con los judíos para que acepten los que no son judíos dentro de la iglesia. Dice, versículo 11, y recibió la circuncisión como seña, como sello de la justicia de la fe que tuvo estado aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Aquí entonces Pablo está diciendo, bueno, Abraham es padre nuestro, pero también, o sea, padre de los judíos, del pueblo de Israel, pero también de los que no son judíos, porque incluso en el Antiguo Testamento dice, y Dios le dice a Abraham en el Antiguo Testamento, y serás padre de multitud de gente, y cada familia será bendita en tu simiente, algo así. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen la especialidad de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Como le dije, esto viene en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que Dios le dijo que en ti será bendita todas las familias de la tierra, le dijo a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bueno, entonces, el primer pasaje del capítulo 4 del libro de Romanos. Y sería todo por el momento. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.